a través de la palpación entrenada. La nueva quiropráctica enfatiza la palpación entrenada, la anatomía de superficie. ¿Por qué? Porque me han llegado pacientes que me traen así de estudios, radiografías estáticas, radiografías dinámicas, escintigrafías, gammagrafías óseas, tomografía axial computarizada en tercera dimensión, resonancias magnéticas, ¿sí? Termografías de superficie, electromiografías. Tapizamos las 4 paredes del consultorio con todos sus estudios y no aparece nada. Pero entonces yo empiezo a palpar y aparece todo. Y se le diagnostica todo con precisión, se le aplica una etiqueta diagnóstica. Pero resulta que ya después, en la tercera, cuarta sesión, el paciente, porque ya ves que luego en la historia clínica no te cuentan todo o no se acuerdan de todo, y o no quieren decirte todo por alguna razón, y en la tercera y cuarta sesión, ¿qué crees? Que te dicen, es que yo ya fui con el quiropráctico famosísimo de tal ciudad, y me dio 30 sesiones, y ni siquiera me había identificado todo esto que tú me estás ahorita identificando con la palpación. ¿Y por qué no te lo identifico? Ah, porque me sacó radiografías de columna completa, y nada más hizo unos trazos, ahí unas líneas a lápiz, y se basó en eso, ¿ok? Entonces el diagnóstico a través de la palpación entrenada es importantísimo, pero no vamos a saber palpar si no sabemos anatomía, y si no sabemos anatomía de superficie, ¿sí? Es muy importante que lleguemos a un diagnóstico, por Dios, por el amor de Dios, diagnóstico, lo voy a repetir 3 veces, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Y el diagnóstico nos lleva a una etiqueta diagnóstica, ¿sí? ¿Qué es la etiqueta diagnóstica? Que se le da nombre y apellido al problema, ¿ok? Existen algunos quiroprácticos todavía que viven en la época de hace un siglo, que dicen que el quiropráctico no diagnostica, solamente analiza, y que el quiropráctico no da tratamiento, solamente corrige la subluxación vertebral, ¿ok? Voy a destruir y hacer 1000 pedazos ese argumento ridículo, porque ¿sabes cómo surgió esa idea de que el quiropráctico no diagnostica? Porque en el tiempo de Daniel David Palmer, el supuesto fundador de la quiropráctica, encarcelaban a los quiroprácticos, metieron a muchos a la cárcel, y la única forma de sacarlos de la cárcel, bueno, ¿por qué los metían a la cárcel? Porque los acusaban de estar ejerciendo medicina sin licencia. Entonces, debido a eso, ellos inventaron, el abogado de Daniel David Palmer inventó el cuento chino de que el quiropráctico no diagnostica, solamente analiza. Y el quiropráctico no está haciendo médico porque no está dando tratamiento, solamente está corrigiendo la subluxación y deja que el cuerpo haga lo suyo, la inteligencia innata del cuerpo, la vis medicatrix natura de los hipocráticos, el poder de la naturaleza para restaurarse, sanarse a sí misma. Entonces el quiropráctico no cura, solamente es el cuerpo el que se cura a sí mismo, ¿sí? Y eso pasó a ser parte de la filosofía quiropráctica, de la mal llamada filosofía quiropráctica. Entonces, con ese cuento chino sacaron a los quiroprácticos de la cárcel, de la prisión, y ahí se quedó en la supuesta filosofía quiropráctica. Por supuesto que el principio de vis medicatrix natura tiene un lugar legítimo en la historia de la medicina desde Hipócrates, ¿sí? Sin embargo, si decimos el paciente tiene una subluxación, ya estamos emitiendo un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Ya no nada más estamos analizando, porque la subluxación es una entidad nosológica, es una enfermedad. Y la corrección manual o el ajuste quiropráctico es un tratamiento. Entonces, por eso digo que es un cuento chino, ¿ok? Entonces, el quiropráctico no de ningún modo diagnostica, solamente analiza. Y no es cierto que todo análisis te lleva a una síntesis.
Por inferencia lógica, claro que sí. El análisis te conduce a una síntesis. Y la síntesis te conduce a una conclusión, a un diagnóstico y a una etiqueta diagnóstica. Pero muchos quiroprácticos no sabemos aplicar etiquetas diagnósticas, ¿sí? En los Estados Unidos, las aseguradoras, a todos mis pacientes les pagaban inmediatamente todas sus consultas, todas sus sesiones. Pero a muchos quiroprácticos, a sus pacientes de muchos quiroprácticos no les pagaban. ¿Por qué crees? Porque sus informes no tenían los diagnósticos. Si pones lumbalgia, eso no es un diagnóstico. Si pones cervicalgia, eso no es un diagnóstico, ¿sí? Si yo digo, la paciente muestra una meralgia o un dolor en el glúteo izquierdo, eso es un síntoma nada más. Pero si yo digo, la paciente manifiesta síndrome de piriforme y síndrome de la banda iliotibial, lo cual está produciendo algia en la zona, o dolor en la zona glútea y en la zona del trocánter mayor del fémur, entonces ahora sí estoy dando nombre y apellido: síndrome de la banda iliotibial, síndrome del piriforme, y esas etiquetas diagnósticas las van a entender aquí en China, ¿sí? Entonces es muy importante el diagnóstico y la etiqueta diagnóstica. El sistema, la nueva quiropráctica utiliza un sistema llave-cerradura. ¿Cuál es este sistema? Vamos a decir, esta es la condición del paciente, ¿sí? Y aquí tengo el diagnóstico y la etiqueta diagnóstica. Ya que tengo esto, ahora sí la abro. Aquí viene el ajuste quiropráctico, vamos a decir el tratamiento, ¿sí? Entonces no puedo dar un tratamiento si no tengo primero el diagnóstico. Si no hay un diagnóstico y no hay una etiqueta diagnóstica, no puedo dar el ajuste quiropráctico. Si no sé qué vértebra precisa es la que voy a mover, mejor no muevo, mejor no introduzco la llave porque no va a abrir, porque voy a hacer más mal que bien, ¿sí? Si no tengo con precisión, con absoluta precisión, y estoy absolutamente convencido de que esta es la condición del paciente, ahora sí, entonces doy el tratamiento manual o lo que sea, ¿sí? Pero primero tengo que saber qué es lo que tiene el paciente. Y este sistema llave de cerradura casi no lo tiene ningún quiropráctico en el planeta, porque cada quiropráctico aplica de manera arbitraria lo que él cree que encontró, ¿sí? Entonces, y eso lo he comprobado en México y en otros países. Cada quiropráctico aplica lo que en ese momento le pareció, pero no hay una coherencia, no hay una metodología, no hay una sistematización, ¿ok? En la quiropráctica. Por ejemplo, en una ocasión yo acudí con más de 6 quiroprácticos porque tuve un accidente de auto, y cuando supuestamente me palpaban la columna y me la examinaban, uno me decía que tenía una cosa, otro me decía que tenía otra, y otro me decía que era una vértebra, y otro me decía que era otra, y yo ya sabía cuáles eran mis problemas, porque yo sé palpar y sé identificar los problemas con mucha precisión, o más bien con precisión. Entonces, ¿qué sucedía? Que no hay una metodología, no hay una coherencia, ¿sí? Entonces, aquí se requiere de un sistema de llave y cerradura. Este sistema es importantísimo en la nueva quiropráctica. No podemos especular, no puedo decir, es que a mí se me ocurrió así, a mí me resulta así. No podemos decir eso, se llama empirismo, ¿sí? Muchas técnicas quiroprácticas manuales están basadas en el empirismo. Entonces, es muy importante que tengamos un sistema de llave cerradura. Diagnóstico preciso, tratamiento preciso. Y los quiroprácticos sí diagnosticamos y sí damos tratamiento, porque entonces, ¿por qué se nos llama doctores? Doctor of Chiropractic en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Europa. Doctor, doctor, doctor. Y toda la gente nos dice doctor o doctor. Entonces, sí diagnosticamos y sí damos tratamiento. Si decimos la subluxación vertebral, estamos emitiendo un diagnóstico y una etiqueta diagnóstica. Y si hacemos un ajuste, estamos aplicando un tratamiento para corregir una entidad nosológica, ¿sí? Entonces, las radiografías
Este es otro tema tremendo, tremendo, porque a lo largo de más de 100 años de historia de la quiropráctica se han usado con exceso las radiografías, ¿sí? La nueva quiropráctica da poco énfasis a las radiografías y mucho énfasis a la palpación entrenada y a los conocimientos de anatomía. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. La radiografía te va a arrojar de 5 a lo mucho un 10% de datos de lo que trae el paciente. No estamos peleados con las radiografías. Lo que estamos diciendo es que las radiografías solamente se prescriben cuando clínicamente está justificado, ¿sí? Pero esas técnicas que utilizan de radiografía completa, de API lateral, de columna completa, en la mayoría de los casos están injustificadas clínicamente, ¿sí? La técnica Gonstead, por ejemplo, utiliza radiografías de columna completa. Algunas técnicas de upper cervical utilizan muchas radiografías de cervicales altas. Entonces hay un uso excesivo de radiografías en la profesión quiropráctica y eso ha sido criticado por muchísimas personas, incluso por los pacientes. A veces haces tus marcaciones radiográficas y te lo voy a decir así claro. Las marcaciones radiográficas que nos enseñan en la universidad sirven para dos cosas, para poco y para nada, ¿sí? Porque la realidad es que cuando palpas al paciente y lo ves en carne y hueso te arroja muchísimos más datos. Por supuesto que las marcaciones tampoco estamos peleados contra ellas, son parámetros, ¿sí? Son esquemas que son importantes tomarlos en cuenta, pero durante 12 años de práctica clínica he realizado muy pocas marcaciones radiográficas porque el paciente de carne y hueso me arroja muchos datos. Ahora te voy a decir, he trabajado con la técnica Gonstead, con radiografías de columna completa, API lateral, y he marcado todos los listings de Gonstead tal como dice la técnica Gonstead, en pelvis, en sacro, en toda la columna, en occipital, etcétera, en atlas. ¿Y qué crees? Cuando palpo al paciente, trae cosas totalmente diferentes a lo que dice la radiografía, ¿sí? Por eso es muy importante, digo que este es un gran tema, ¿no? Pero la nueva quiropráctica solamente utiliza radiografías cuando están clínicamente justificadas, ¿ok? Ahora, en la nueva quiropráctica no se usan dispositivos como los que se usaron históricamente, como es el quirómetro,